que ya están conectados. Vamos a comenzar con el curso de hidráulica para el día de hoy. Agradezco a todos los que han ingresado puntualmente a la clase. Vamos a estar trabajando hoy con otra, dándole seguimiento a la clase anterior. Vamos a estar dando la clase que corresponde el día de hoy. Por acá tengo una presentación ya establecida. Vamos a ver si la proyectamos. Respetando a todos los que han ingresado. Vamos a ver, aquí está. Bueno, como ustedes ya saben, el curso que impartimos es hidráulica, ¿verdad? Ya le dimos una terminología a la palabra hidráulica desde la semana pasada. Y pues hoy vamos a entrar de lleno a ciertas cualidades específicas de qué cosas. Aquí menciono un término muy importante, vean, los fluidos. La semana pasada pues dimos un como repaso, lo que corresponde a los sistemas de medidas. ¿Y por qué es importante eso? Porque hidráulica es un curso pues bastante, podemos decir, con énfasis matemático, donde vamos a utilizar ciertas fórmulas y vamos a especificarnos en los fluidos. Pero era importante recordar los sistemas de medidas y en sí el sistema de medida inglés y el internacional, porque de ellos surgen ciertas cualidades de los fluidos como tal. Mi nombre es Efraín Calderón. Vamos a comenzar con la clase siguiente. Perdón, ahí dice primera semana y segunda semana. Bueno, ¿qué objetivos vamos a tener para el día de hoy? Si dan cuenta, son parecidos o son los mismos de la semana pasada, pero vamos a dar énfasis en esto, en las propiedades como tal de fluidos. Digamos que la semana pasada estuvimos hablando más de darle una definición específica a la palabra hidráulica, ¿verdad? Basarnos a qué se refiere, en qué se divide, Estamos hablando de la hidrodinámica, la hidrostática, para recordarles un poco. Y pues después ya le estamos entrando a los sistemas de medidas como tal. En cambio, hoy vamos a hablar específicamente del término fluidos. Y para comenzar, vamos a especificar qué es el fluido primero. Entonces, como específicos, de explicar diferentes conceptos de fluido y ejemplificar qué es un fluido y sus diferentes derivaciones. Por eso que es importante que ustedes vayan a ver la conceptualización de lo que estamos hablando. Bueno, recordemos que la terminología hidráulica y en sí las derivaciones de esta vienen de propiedades físicas, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Como les recordando lo que hablamos la semana pasada, pues la hidráulica surge de la física como parte de la mecánica y específicamente la mecánica de los fluidos. Entonces, antes de comenzar a estudiar cualquier problema de flujo, ¿verdad? Flujo nos referimos a la trazabilidad del movimiento de los fluidos. Es necesario conocer algunas características y propiedades físicas de los fluidos, que son de vital importancia para su mejor entendimiento y comportamiento. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que en base a ellos vamos a nosotros a entender por qué es que un fluido se mueve o se va de un lado hacia otro, o lo podemos manipular de alguna manera, pero la forma de realizarlo es conociéndolo primero, ¿verdad? Entonces, unos de ellos van a ser, por ejemplo, su densidad, su presión. Son magnitudes que podemos relacionar a diario con ¿qué? Con líquidos y gases, ¿verdad? Generalmente ustedes oyen la palabra densidad, presión,
De hecho, hay problemas físicos o matemáticos con sus matemáticas que ustedes pasaron anteriormente. Les decían la densidad y era muy común la densidad del agua. Recordemos, la densidad del agua era 1 gramo sobre centímetro cúbico, que nos vería a decir que era lo mismo decir 1000 kilogramos por metro cúbico. Pero en sí, ¿qué era la densidad entonces? Estamos hablando una unidad kilogramo de masa, ¿verdad? Y metro cúbico nos está hablando de qué? De volumen. Entonces, es la masa que existe en un volumen específico. Eso podríamos decir como la densidad de algo, ¿verdad? Entonces, en este caso, en los líquidos y gases es muy fácil contemplarlo. Y la presión, pues estuvimos hablando brevemente sobre esta. Conforme avance el curso, pues vamos a darle mayor énfasis a darle una conceptualización a presión y realizar problemas sobre presión. Pero para recordarles, mencionamos el término pounds square inch, que son los famosos PSI, ¿verdad? Entonces, cuando uno por ejemplo, tiene la llanta de su vehículo, puede ser su carro, su motocicleta, alguna bicicleta, uno dice, póngale, por ejemplo, en los vehículos es común, póngale 30 libras, dice uno. Pero se han preguntado ustedes por qué le caen 30 libras a un vehículo grande y a un vehículo pequeño. Porque generalmente tenemos esas dudas, ¿verdad? Bueno, si este usa unas llantas grandotas, tiene que tener más libras le ingresan más libras. Ah, bueno. Si fuera cuantificación de la cantidad del fluido dentro, eso es muy diferente. Pero son libras de presión las que están ingresando. Entonces, si se dan cuenta, viene el muchacho y pasa su manómetro y les dice, tiene 25 libras, tiene 30 libras, ya está. Pero ¿será que está midiendo la cantidad de fluido que hay dentro o la cantidad de presión que ejerce este fluido? Ahí sí me la puso difícil. Es la cantidad de presión, porque son 30 PSI lo que está ingresando al volumen de esa llanta. No importando si es grande, pequeña o mediana. Siempre hay 30 libras de presión, pero son las libras que hay en cada pulgada cuadrada de nuestra llanta. Si nuestra llanta es grande, pues obviamente en cada parte que estamos viendo en la llanta va a haber 30 libras de presión. Es lo que va a soportar o está soportando, en este caso, el caucho, ¿verdad? Que está en esta parte y está soportando la presión que está ejerciendo de 30 libras en cada lado. No precisamente cuantificando la cantidad de masa, de volumen que hay dentro. Eso es diferente. Entonces, hoy sí podemos entender, perdón, a qué nos referimos cuando vemos 30 libras de aire en nuestros neumáticos, y es lo mismo decir un neumático grande o un neumático pequeño. Sí, porque estamos hablando libras de presión de aire que hay adentro. Entonces, una breve introducción sobre esto, ¿verdad? Bueno, y si son magnitudes que podemos relacionar a diario con qué? Líquidos y gases, ¿verdad? Recordándoles desde un inicio, pues nos dicen los estados de la materia, ¿verdad? ¿Qué estados de la materia nos menciona? Estado sólido, líquido y gaseoso. Si se dan cuenta, cuando hablamos de un fluido, estamos hablando de un fluido generalmente en un estado líquido y gaseoso. ¿El agua se encuentra en los 3 estados? Sí, porque ebulle a 100 grados centígrados, se mantiene, digamos, de 0 a 100 grados, se mantiene en estado líquido, y cuando está a 0 grados, él se congela. Entonces cambia a un estado sólido, ¿verdad? Entonces, esos son los diferentes estados de la materia que generalmente, perdón.
que generalmente nos van afectando a los fluidos. Entonces, esos dos datos los vamos a ver en nuestro lado de estado líquido y gaseoso. Pero, ¿qué necesitamos? Una definición más concreta para una mejor comprensión de sus características y propiedades. Entonces, vamos a hablar sobre en sí lo que en un fluido. Vamos a hablar en sí lo que es un fluido, cómo manejarlo. ¿Qué dice? Me hablaba Daniel Antonio. De hecho, vamos como por la tercera diapositiva, Daniel. No es de que no esté cambiando, sino que voy hablando sobre cada una de las diapositivas, pero no es... vamos hablando sobre la que va continuando. Ahorita vamos por la de fluido. Espero que esa es la que estén ustedes observando, ¿verdad? Pero tardamos un tiempo moderado por cada una de las diapositivas. No sé si a eso se refería. Bueno, veamos. Fluido es un medio material continuo, deformable, desprovisto de rigidez, capaz, ojo, ¿qué dice aquí? Capaz de fluir, es decir, de sufrir grandes variaciones de fuerzas bajo la acción de fuerzas. ¿Qué quiere decir acá? Vamos a conceptualizar el término fluido. Para que entendamos hidráulica debemos entender con qué estamos trabajando. En este caso va a ser con fluidos. Definitivamente es un medio material, es algo, ¿verdad? En este caso tiene ciertas cualidades para determinar que es un fluido. Es un material continuo. Por ejemplo, el agua es continua, sí, ¿verdad? Ella tiene la capacidad de estarse en movimiento. ¿El viento es continuo? Sí. ¿El gas propano de una estufa tiene ese movimiento? Sí. Entonces podemos decir que cumplen con esas cualidades. Ahora menciona otra cuestión muy específica, que es deformable. Por ejemplo, si yo agarro con mi mano un poco de agua, el agua no sale en una forma específica, sino que se adapta a la concavidad de mi mano. ¿Sí? Ella se va a adaptar a la forma de esta. Entonces, a eso se refiere que es deformable. ¿Será que el viento es deformable? Pues cuando ingresa a mis pulmones se adapta a la forma de mis fosas nasales e ingresa. Entonces es deformable. Cumple. ¿Será que un gas es deformable? Lo mismo sucede. Si tenemos la capacidad de que esté en un tambo de gas propano que tenemos en la estufa de nuestra casa y logra él ingresar a una tubería para entrar directamente a las hornillas, quiere decir que es deformable porque se adapta a todo el conducto que él tiene. Si fuera en un estado sólido, por ejemplo, no se adapta, ¿verdad? Entonces no es un fluido. Entonces, otra cosa que dice que es desprovisto de rigidez. Vamos a ver si me contestó. Helen Johanna. Mandó esto. Ok, sí, ahorita ya veo lo que me acaba de colocar su compañero. Gracias. Sí, como que no están corriendo. Voy a ver qué está pasando. Lo voy a dejar de compartir, permítanme. Y voy a probar nuevamente
volver a presentar porque sí, no, el video que me mandaron, pues se observa que yo estoy hablando, pero no corre la presentación, ¿verdad? Entonces, vamos a ver de qué manera lo resolvemos. Permítanme, jóvenes. Vamos a ver. Permítame cerrar unas cuantas cosas aquí para que ver si esto, de alguna manera, esto nos agiliza. Ok. Vamos a ver, vamos a pedirle a uno de sus compañeros. Tal vez la señorita Leslie López. Le voy a... Vamos a cerrar unas que están acá. Permítanme. Yo les voy a decir cuándo me van a decir. Entonces, voy a cerrar las demás presentaciones que tengo. Puede ser que eso esté provocando alguna cuestión acá en la clase, ¿verdad? De hecho, aquí está esta. Y me sale dos veces. Vamos a ver. Sí, vamos a guardar. Vamos. Vamos a darle presentación. Oye, sí. Por favor, a la jovencita Leslie López, revisar ahora si está, si se observa la diapositiva que dice fluido. Solamente a ella, por favor, para que no se sature de todos los mensajes, porque no puedo leer todos al mismo tiempo. Entonces, voy a esperar la respuesta de ella, si ella está observando ya la presentación. Sí, yo creo que les estoy hablando con ocasión, ¿verdad? Como para que me contesten algo mal. Por favor, la jovencita Lely López, que me comente si está observando la presentación donde dice fluido. Yo no puedo observar qué están viendo ustedes. Entonces, hay unos compañeros que pues no, ¿verdad? O el joven Mario David Franco Paz, que me escribiera si logra observar. Ah, ya. Sí, ya me contestó la jovencita Leslie. Sí, por ahorita sí ya se ve. Entonces, gracias, jovencita. Si en un caso volviera a pasar, por favor, usted también, jovencita Leslie, me podría volver a escribir si en un caso no va corriendo la diapositiva. Bueno, muy amable, gracias. Continuemos, pues. Entonces, un fluido. ¿Qué mencionamos que es un fluido, verdad? Dijimos que tiene ciertas cualidades y eso es lo que a nosotros nos importa.
¿verdad? Nos importa en qué sentido, en cómo lo voy a poder reconocer, ¿verdad? Por ejemplo, acá tengo yo un bote con agua, ¿verdad? Ese es un bote de mi hijo, que podemos ver que pues está movilizando. Si se dan cuenta, ¿qué tiene acá? No es rígido, ¿verdad? El agua lo puedo mover. Entonces, ¿qué pasa? Si está de esta forma, fluye hacia el otro lado, o sea, se logra mover. ¿Es deformable? Sí. ¿Por qué? Porque se adapta a todas las paredes del compartimiento. Entonces, cumple con ser un fluido. Entonces, podemos decir que el agua cumple con las cualidades de ser un fluido. Entonces, podemos decir que una sustancia que está en estado líquido es un fluido, sí. Si alguna otra sustancia está en un estado gaseoso, ¿es un fluido? Sí. Porque cumplen con que es deformable, no es rígido y es capaz de fluir, ¿verdad? Entonces, esas cualidades a mí me van a indicar que son. Vean, les dije una sustancia, no les dije específicamente cuál. Por ejemplo, un aceite está en estado líquido, ¿verdad? ¿Sí? El aceite está en estado líquido. Entonces, ¿cumple con esas cualidades? Sí. Es deformable, no es rígido y es capaz de fluir, ¿verdad? Entonces, por eso es de que en las componentes de un vehículo podemos observar en el motor que tiene una cantidad de diferentes aceites, ¿verdad? Porque y todos cómo funcionan. Funcionan en base a un sistema hidráulico. Ah, bueno, ¿será que los frenos funcionan en un sistema hidráulico? Claro. ¿Y qué es la base? Por eso dice, mira, cuando va uno y no le está frenando el carro, mira, y ya viste si tiene líquido de freno, le dice a uno el mecánico. ¿Por qué? Porque si está ya no contiene el fluido que logra ejercer la presión en la bomba que cierra los frenos al disco, obviamente no va a ejercer una presión sobre este y no va a cerrar y no va a frenar el vehículo. Entonces, es clave el fluido. En el motor, al motor le aplicamos aceite, ¿verdad? Ya le hiciste servicio al carro, sí, ya revisaste si tiene aceite el motor. ¿Por qué? Porque en esa parte de lubricación hay un movimiento que efectivamente por una fuerza de presiones genera energía y pues hay un movimiento. Entonces, si este no tiene, pues, no pasa. En el timón del vehículo, ¿verdad? Ahora, pues los vehículos de antes no sucedía, pero ahora está la bomba y le dicen, ya le pusiste el líquido hidráulico al carro para el timón. ¿Qué tipo de timón tiene usted? Un timón hidráulico, le dicen a uno. No quiere decir que solo el timón funcione hidráulicamente en el vehículo, sino que ahora se ha adaptado a unas cualidades de que hidráulicamente ustedes pueden agarrar el timón y por muy no tengan mucha fuerza, ustedes le hacen con una mano y el timón se mueve, ¿verdad? No necesitan ejercer mucha fuerza. Antes no existían ese tipo de timones y uno le hacía así, hasta se movía y las personas hasta miraban uno aquellos choferes de camiones que tenían los grandes brazos, ¿verdad? Entonces decía, es que ese brazo de camionero tenía y de ahí surgió. Porque sí eran personas que ejercían demasiada fuerza para poder hacer ese movimiento. Pues por un medio hidráulico lograron. Ahora viene una persona con un brazo muy delgado, sin mucha fuerza, que puede maniobrar excelente el vehículo, ¿verdad? Gracias a estas cualidades. Tiene otras cualidades de sufrir grandes variaciones de fuerzas bajo la acción de fuerzas. Los fluidos pueden clasificarse ¿en qué? En líquidos y gases. Esa debería ser nuestra clasificación, ya entendiendo a qué nos referimos un fluido. Un fluido se va a movilizar, ¿verdad? Por eso dice uno, deja que el agua fluya, dice. Sí, que se movilice, que corra, que se adapte a su medio.
¿verdad? ¿Qué tipos de fluidos conoces? Ah, líquidos y gaseosos. No estoy diciendo agua y aire. Definitivamente son dos fluidos con las características más rápidas y propias de lo que nosotros visualizamos, ¿verdad? No podemos vivir sin el agua y no podemos vivir sin el aire. Entonces son dos fluidos necesarios, pero son fluidos en diferente estado de la materia. En este caso va a estar uno en estado líquido y en otro en estado gaseoso. Siguiente diapositiva. Espero que hoy sí les haya corrido. Dice, las propiedades de los fluidos dependen de la presión y de la temperatura. Ojo, esto es muy importante. ¿Qué quiere decir con esto? Que si hay una variación en la presión del fluido o de la temperatura en el fluido, va a haber un cambio en él. En el caso de los líquidos, dice, algunas propiedades como la densidad no varían apreciablemente con la presión. Es por eso que se llaman fluidos incompresibles. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes lo presionan, él solo se adapta al medio y pues simplemente no se ve afectado. Pero si lo mencionamos, por ejemplo, en un gas, ¿verdad? Y ahí viene el término, por ejemplo, de la gasolina, ¿verdad? Es cierto, entra en un estado líquido en el vehículo. Después vienen los inyectores y los aspergea. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? Hay una chispa que genera una explosión. Y este líquido pues, mueve un pistón y genera energía. Algo más fácil de mencionar es, por ejemplo, cómo sucede con el combustible del diésel, ¿verdad? El diésel ingresa y él se comprime según la fuerza que ejerce el pistón y su misma característica hace que el pistón salga hacia el otro lado. No ejerce la misma explosión que sucede con el gasolina, pero en este caso el combustible trata de evitar que se le mueva su estructura física y logra impulsar en este caso, pues, cada uno de los pistones. Entonces, recapitulando el término, vamos a ver si me escribió nuevamente esta jovencita o no. Permítanme, jóvenes. Sí, yo creo que sí están corriendo. No me han mencionado. Bueno, pues por si no pasan, siempre le vamos a tener a esta jovencita que nos haga el favor de irnos recordando. Bueno, la siguiente diapositiva dice densidad. Estoy recapitulando el término densidad. ¿Por qué se los coloco? Porque es cierto, ya lo trabajaron, pero es importante en este curso, es esencial que lo tengamos muy en claro y lo tengamos presente. Porque es una de las cualidades de diferente, en este caso, de diferentes fluidos. Por ejemplo, es cierto que el agua y el aceite, los dos están en estado líquido, entonces tienen cualidades parecidas, pero su densidad es diferente. Y yo entendiendo el término densidad, puedo entender por qué no se revuelve el agua con el aceite, por qué uno está sobre el otro. Dice, la densidad de una sustancia es su masa, recordemos el término masa kilogramo, por unidad de volumen. En este caso va a ser metro cúbico o puede ser gramo sobre centímetro cúbico, si utilizamos el sistema métrico internacional. O dicho de otra forma, la cantidad de masa contenida en un volumen. Entonces, ya se estableció que vengo yo y agarro un cubo que tiene 1 metro de alto, por 1 metro de ancho, por 1 metro de fondo. Entonces es un cubo, ¿verdad? 1 por 1 por 1. Es 1 metro cúbico. Si yo le aplico agua a ese cubo, tendría que tener la capacidad de ingresarle 1000 kilogramos o 1000 litros.
Y eso es la densidad que él tiene. En 1 metro cúbico ingresan 1000 kilogramos. Eso es lo que cabe. Si yo agarro 1 centímetro cúbico, por ejemplo, más o menos como aquellos dados con los que juegan, que está del 1 al 6, ¿verdad? Ese tiene 1 centímetro de ancho por fondo y 1 por alto. Y si a ese le ingresara yo agua, debiese quedar cabal 1 gramo o 1 mililitro de agua. Agarro una jeringa, por ejemplo, y en ese recipiente lo coloco y cabal me va a decir 1 mililitro. Entonces, esa es la cualidad específicamente de ese fluido. Ahora, si fuera otro, por ejemplo, algún tipo de aceite, andan más o menos en 830 kilogramos por metro cúbico. Entonces, ¿qué me están diciendo? Que en 1 metro cúbico lo único que le puede ingresar, o el peso, la masa que va a tener ese, va a ser 830 kilogramos de aceite. ¿Sí? Entonces, ¿cuál tiene más masa? El agua. Vulgarmente, les digo vulgarmente porque ya quedamos claro que no es peso, pero uno diría, entonces, ¿cuál pesa más? Dicen, el agua, porque en el mismo espacio caben 1000 kilogramos y en el otro fluido caben solo 830 kilogramos, ocupando el mismo espacio. Entonces, aquí yo puedo entender por qué el agua se va a ir para abajo y el aceite para arriba. Por cuestiones simplemente de densidad. La unidad de densidad en el sistema internacional es el kilogramo por metro cúbico y se denota con la letra griega Rho, así se lee, RHO. Y aquí tenemos la famosa letra griega, ¿verdad? A veces se le pone una D también y eso nos indica densidad, va a depender del libro que estemos viendo. Dice, las variaciones de la densidad y del volumen específico suelen aparecer en tablas en función de la presión. Sin embargo, a no ser que se consideren presiones muy altas, el efecto de la presión sobre la densidad suele carecer de importancia. Sin embargo, la temperatura sí tiene una gran influencia sobre la misma. O sea, podemos decir que la temperatura sí causa o sí puede ejercer una influencia sobre la densidad. Perdón, dale un poquito a la garganta estar hablando. Bueno, entonces, ¿qué me está indicando esto? Que al haber cambios en la temperatura de un fluido, va a causar cambios en su densidad. Y ahí viene la pregunta o por qué nosotros decimos, bueno, si es agua, ¿por qué hay un iceberg? ¿Verdad? Si nos vamos a los polos, por ejemplo, Alaska, toda esa área, Groenlandia, todo eso, donde nosotros miramos unos grandes pedazos, podemos decir, de hielo llamado iceberg, y está sobre el agua. Si es agua, ¿por qué no simplemente se congeló el bloque, sino que hay una parte de él que está flotando? ¿Cómo funciona eso? Quiere decir que al haber si él flota, ¿cuál tendría la densidad más grande? El agua en estado sólido o en estado líquido, ¿verdad? Aquí podemos denotar que hay una parte grande que está ingresada. Entonces, un aumento en su densidad. Y lo podemos hacer, y ahí es donde surge aquel experimento bien sencillo. Vengo yo y coloco un recipiente. No les aconsejo que le agarren ahí a la mamá porque se enoja, pero si es de una marca conocida. Y le agregan ustedes agua y lo tapan y lo van a meter al freezer, ¿verdad? A veces nos ha pasado que queremos nosotros una nuestra gaseosa bien fríita y con todo y la tapita yo vengo y la meto al freezer. ¿Qué pasa? Cuando cambia la temperatura, ahí es un cambio de temperatura, porque si está a temperatura ambiente andaría más o menos en 20 grados centígrados. Si yo lo meto al refrigerador, está haciendo un cambio de temperatura, ¿correcto? ¿Qué está pasando ahí? Hay un cambio en la materia. Pero ahí está el mismo fluido, ¿sí o no? Sí.
Es lo mismo. Pero, ¿qué pasó dentro de él? Se expandió. ¿Sí? Al haber una baja en su temperatura, al reducirse su temperatura, hay una expansión. Entonces, ¿será que existe el mismo volumen de agua? Al haber un cambio en la temperatura, hubo una expansión. Entonces, el fluido tendió a agrandarse, aunque su peso sea el mismo, porque sigue habiendo la misma agua. Lo único que cambió ahí en él fue su temperatura. Entonces, la expansión térmica que sucedió fue a causa de la temperatura. Hoy podemos ya tener más claro qué es lo que está pasando. Al haber un cambio de temperatura. Ahora, si cambia, por ejemplo, en lugar de ponerlo en el freezer, lo pongo en un baño de María, por ejemplo, en la estufa, al empezar a calentar por un periodo de tiempo, ¿qué pasa? Hay una transformación del agua de estado líquido a gaseoso. Entonces hay una reducción de espacio y es lo que tiende es a querer salir, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ir hablando poco a poco con respecto a la clase. Entonces, ¿qué fórmula utilizamos para denotar la palabra densidad? Aquí está nuestra letra Rho. Podemos usar aquí o poner una D, es válido. Y es igual a ¿qué? A una M minúscula arriba dividido una B mayúscula abajo. ¿Y qué especifican cada una de estas letras? La letra de arriba va a ser una masa sobre un volumen. Y pues nosotros vamos a definir qué unidad de medida vamos a utilizar. Obviamente vamos a tratar de utilizar un sistema de medidas más utilizado a nivel mundial. Y nosotros estamos regidos sobre el sistema métrico internacional. Entonces va a ser kilogramos sobre metro cúbico. Ahora, si fuera en el sistema inglés, ya utilizaríamos el término pulgadas, por ejemplo, utilizaríamos en unidad de masa la libra en lugar del kilogramo, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces podríamos decir libras por pulgada cúbica, por ejemplo. ¿Verdad? Para darles una idea. Eso nos basaríamos. Ahora, ¿por qué no les dije pulgada cuadrada? Porque cuando decimos PSI son presión. Y aquí estamos viendo densidad. Y la densidad se da masa sobre un volumen. Ahora la presión va a ser la masa sobre un área. Entonces el volumen tiene fondo, el área no. ¿Verdad? Estamos claros con esto. Vamos a ver si no me han escrito nuevamente. Hoy estoy más atento porque si no, no podemos hacer un cambio. Un compañero de ustedes pone cómo puedo enviar un mensaje al catedrático durante la clase virtual. Pues de esta manera, es la manera con la que utiliza la universidad. Ustedes me escriben ahí un correo y pues vamos, por supuesto no logro tener, si le pusiera atención a 100 mensajes, por eso les dije que me hiciera favor la jovencita ahí de decirme si se veía o no. Porque pues pierdo la oportunidad de darles más clases, ¿verdad? Pero esa es la metodología. Entonces, ya cuando son preguntas, digamos, más específicas de la clase, lo recomendable es irlas apuntando y mandármelas siempre por vía correo después de la clase. Entonces, al concluir esa, pues yo empiezo ya en la tarde, ¿verdad? Esperando que si hubieron varias o una o muchas preguntas, ya las leo yo y procuro en la siguiente semana, antes de empezar la clase, resolver las más relevantes, ¿verdad? Hay veces que se resuelve una misma pregunta porque hay 5 o 6 estudiantes que la preguntan igual o muy parecido, entonces, por eso mismo, ¿verdad? Ya si lo hago específicamente por cada uno, pues
se va perdiendo la continuidad del curso, ¿verdad? Entonces, de esa manera es como pueden interactuar con el catedrático. ¿Cómo hacemos el cálculo de densidad? Dice, fundamentos teóricos. La densidad absoluta de un cuerpo es la relación entre la masa y el volumen que ocupa. Entonces hay diferentes formas de densidad. Densidad absoluta y densidad relativa. ¿Cuál es la densidad relativa entonces? Dice, es la relación entre la masa de un cuerpo y la masa del agua. Entonces podemos decir que la densidad relativa es una comparación de la densidad de un cuerpo respecto a la densidad del agua. Y como estándar se pone a 4 grados centígrados, que va a ser 1000 kilogramos por metro cúbico o 1 gramo sobre centímetro cúbico. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que vamos a observar. Entonces, cuando nosotros miramos ahí, pero a mí me dijeron que densidad era cierta cantidad, cierta masa en cierto volumen. Sí, absoluta. En cambio, la densidad relativa es, si lo podemos decir de una manera resumida, es un comparativo entre una densidad de cualquier cuerpo respecto a la densidad del agua, ¿verdad? Vamos a tener como base la densidad del agua. Y como promedio, ¿qué densidad? 1000 kilogramos por metro cúbico o su equivalente a 1 gramo sobre centímetro cúbico, ¿verdad? Porque podemos estar trabajando, por ejemplo, 834 kilogramos por metro cúbico en el aceite dividido 1000 kilogramos por metro cúbico, que es el agua, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería? 0.83. Esa es su densidad relativa. Ahora, vean que les dije 8.83. No les dije kilogramos por metro cúbico. Porque obviamente si estoy dividiendo kilogramos por metro cúbico dentro de kilogramos por metro cúbico, estos se eliminan. Entonces la densidad relativa es un valor absoluto. Ojo, ¿verdad? Esa es la clave. Nuestra densidad relativa va a ser en un valor absoluto como tal. Formas de medir densidades. Hay densidades de sólidos que son, ¿con qué forma? Con una balanza y una probeta. Vamos a ver cómo se hace. La siguiente es con una balanza hidrostática y la siguiente es un pignómetro que mide sólidos pulverulentos. Entonces comencemos con la primera opción que sería A, es la balanza y la probeta, ¿verdad? Porque a veces surge aquella duda, bueno, ¿y cómo lo hago yo en la realidad? O sea, yo ya sé que, ¿cómo puedo definir yo cuál es la densidad de cualquier objeto? Yo puedo venir y agarro este juguete de mi hijo. Si se dan cuenta, no tiene una forma definida, sino que es la forma del objeto, ¿sí? Pero este tiene una densidad específica. Entonces, una forma de determinarlo va a ser con esta balanza y probeta. ¿Cómo? Vean. Dice, con la balanza determinamos la masa del cuerpo y su volumen. Se mide por el aumento de volumen del agua. Ah, qué interesante. Quiere decir que si yo ya pongo como base el agua, al haber un aumento en cada uno de esos, por ejemplo, una probeta mide centímetros de un volumen de agua. Entonces vengo yo, ingreso en la probeta, podemos decir que este mismo bote es nuestra probeta y yo ingreso el juguete. El juguete ya al ingresar va a ser acá y la probeta viene y tiene ciertas medidas. Ahorita vamos a ver una figura que yo les tengo aquí establecida en la presentación, donde nos va a ir indicando que este está a cierta cantidad. Por ejemplo, 500 mililitros. Me está diciendo que yo tengo 500 mililitros de agua. Y aquí está la imagen. Esta es la probeta, vean, jóvenes. Entonces, antes de ingresar yo a un cuerpo, defino cuánta agua tenía, ¿verdad? Y la probeta, pues, tiene esa cualidad. Él tiene ya definido ciertos números acá que me dicen qué cantidad de volumen de agua está aplicando. Ojo, la probeta está
está como, ¿cómo se dice? Definida para el agua, ¿verdad? Entonces, a veces le pongo yo otro fluido y puede variar, pero la varianza es bien poquitita, no es bastante relativo. Pero sabiendo su densidad, pues yo puedo decir, bueno, tiene tanto volumen y le metí tanto, entonces ya puedo definir. Pero para determinadas densidades, esta es la forma más fácil. Como yo, es un número específico, ¿verdad? Por ejemplo, si aquí sube 1 centímetro, yo ya sé que si hay 500 mililitros de agua, ¿cuántos gramos serían? 500 gramos. ¿Por cada qué? Tengo 500 gramos en, por ejemplo, 10 centímetros que hay acá. Entonces, ¿qué pasaría si sube 1 centímetro? Meto yo un objeto, digamos, este es el juguete, y sube 1 centímetro. Ah, bueno, ese es un volumen. ¿Y cuál es la masa? Vengo yo y vengo y en una balanza analítica como esta o en cualquier tipo de balanza, veo cuánto tiene masa. Por ejemplo, aquí me dice tiene 3 gramos, por decirles. Entonces, 3 gramos en cuántos centímetros. Y ahí defino directamente cuál es la densidad de este objeto. La siguiente va a ser la que mencionamos como la balanza hidrostática. La balanza hidrostática se basa en el principio de Arquímedes. Primeramente se calcula la masa del cuerpo, ¿verdad? Ya definimos masa con la letra M, depositándolo sobre el platillo de la balanza. Este es el platillo de la balanza. ¿Sí? A continuación se suspende el cuerpo de un soporte y se introduce en un vaso o probeta. Espero que ahorita que he estado movilizando la presentación o regresándola, no hayan tenido problemas de conexión. Bueno, vengo yo y este objetito que veo acá lo voy a ingresar ahora a mi probeta. Esta es la probeta. Yo lo ingreso. ¿Será que el agua va a estar al mismo nivel o va a aumentar? Y esto les puede servir a ustedes para definir, por ejemplo, algo muy sencillo. Si yo ya sé que la densidad de un cuerpo es una masa sobre un volumen, ustedes no tienen la curiosidad de cuál es el volumen de su cuerpo. O alguno, pero yo cómo lo voy a definir si mi cuerpo no es un cilindro, no es una circunferencia, no es una figura geométrica como tal. Ahora pueden ustedes hacer el ejercicio. La mayoría de personas, pues más de alguna vez en la vida, venimos y vamos con una pesa, una balanza, y medimos nuestra masa. Decimos, bueno, yo tengo una masa de 200 libras, de 250 libras, por ejemplo. Yo digo, esa es mi masa, 250 libras. Ahora, ¿cuál es mi volumen? La fórmula dice densidad es igual a masa sobre volumen. Con esta metodología puedo definir yo, por ejemplo, me meto una piscina. Yo ya definí que la piscina está a cierta altura del agua. Por ejemplo, digo, la altura es a 1 metro, por decir cualquier número. 1 metro de altura. Y viene alguien y me hace el favor de medir que antes de que yo ingrese a la piscina esté exactamente a 1 metro. O a cualquier medida específica. Y me introduzco a la piscina y ingreso todo mi cuerpo y ahora él va a medir cuánto más subió el agua. Definitivamente va a subir, va a haber un rebalse o va a ascender porque yo estoy ocupando un espacio. Mi cuerpo está ocupando un espacio. Entonces, el agua simplemente se va a deformar y se va a adaptar a mi forma y va a subir. ¿Sí? Podemos observar que entonces yo ya defino cuál es el área de la piscina. Por ejemplo, digo, una piscina tiene 5 de ancho por 20 de fondo. Entonces 20 por 5 son 100 metros. Y subió, por decirles, 1 centímetro. Entonces 100 por 0.01, ¿verdad? Porque son 100 metros por 0.01 metros.
recordando, 0.001, perdón. Recordando que un centímetro son 100, es la centésima parte de un metro. Entonces, lo multiplico por eso y el resultado sería, ¿qué? 1, ¿verdad? 100 por 0.01, 001 va a ser 1, ¿verdad? Entonces, ese 1, ¿qué es? Es la densidad que tenemos. Ah, bueno. Entonces decimos que el cuerpo que ingresó a la piscina tiene 1 centímetro, ¿sí? Perdón, tiene 1. ¿Pero qué es ese 1? 1 de volumen. Aumentó el volumen, ¿sí? En ese caso es podemos decir 1 metro cúbico de volumen. Aquí pues ya estoy exagerando un poco, ¿verdad? Una persona que es 1 metro cúbico de volumen es bastante grande. Pero para que por métodos académicos entendámoslo así. Subió 1 metro cúbico en general, porque la piscina es grande, a 20 por 5 metros. Subió 1 centímetro. Entonces, ¿qué sucede ahí? Ese es el volumen de agua que tiene la persona o el volumen de su cuerpo. Y yo sabiendo cuánto pesa, digo, por ejemplo, 250 libras, ¿qué es lo único que tengo que hacer? La paso a kilogramos para que esté en el sistema métrico internacional. Digo, 250 dividido 2.2 me sale 113.63 kilogramos. Entonces ya tengo kilogramos por metro cúbico. Y como era 1, 113.63 dividido 1, podemos decir que la densidad de esa persona es 113 kilogramos por metro cúbico, ¿verdad? De esa manera nosotros logramos definir cuál es la densidad, no importando la forma de la persona. Entonces, aquí me dicen que lo hago con el platillo o la balanza. Vamos a observar si no hay algún mensaje. A continuación, se suspende el cuerpo de un soporte y se introduce en un vaso probeta, lleno de agua, sumergiéndola totalmente y viendo el empuje que experimenta. Entonces, el término empuje, eso lo vamos a ver adelante, pero aquí ya lo empezamos a platicar. Se denota con la letra E y es el espacio donde se empuja el cuerpo hacia abajo. Y el peso del cuerpo es masa por gravedad. Recordemos, por eso les aclaré la semana pasada. ¿Qué es lo que medimos cuando nosotros vamos a una balanza? Es nuestra masa. ¿Por qué? Porque la masa esa nos está diciendo 100, 200 libras, 300, pero no nos está multiplicando por la fuerza de la gravedad. Entonces no podemos decir que yo peso tanto, porque mi resultado le estoy dando o en libras o en kilogramos. ¿Sí? Y si yo estoy incluyendo masa por gravedad, deberían ser ¿qué? Newtons. Entonces el peso se va a dar en newtons. No estoy diciendo, mire, yo tengo 30 newtons. Ahí sí puedo decir, bueno, él sí está diciendo su peso. Pero no estoy, yo estoy diciendo tengo 30 gramos, 30 kilogramos. Él está diciendo masa, no peso, ¿verdad? Y para recordárselos. Y aquí dice el término empuje, pero lo vamos a ver más adelante, pero adelantándolo dice, peso del volumen de agua desalojada por el cuerpo sumergido. Si yo ya sé que mi bote le cabe 1 litro de agua, meto un objeto en él y observo al sacar el objeto que ya no hay 500 mililitros, sino que solo hay 400, quiere decir que se salieron 100 mililitros. Entonces, ¿cuál era el volumen del cuerpo que ingresé? 500, que es mi base, menos lo que salió, ¿verdad? Entonces, 400, 500 menos 400 son 100. El volumen de ese cuerpo era 100 miligramos, 100 gramos, por ejemplo. 100 mililitros, perdón. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos del término de empuje.
Dice, peso del volumen de agua desalojado por el cuerpo sumergido. Y aquí viene 3 letras importantes. Aquí dice la D, que pudiese ser Rho, ¿verdad? Por G dice por V mayúscula. ¿Y qué significa cada una de estas siglas? G, la D es densidad. Ahí entraría la densidad del cuerpo. Por la fuerza de gravedad, ¿sí? Por el volumen de eso. Y eso me va a indicar a mí cuánto tenemos. Entonces, generalmente es densidad, gravedad, volumen. Dice, siendo la densidad del agua 1 gramo por centímetro cúbico. La densidad es el cociente. Entonces, aquí podemos ya definir nosotros otra terminología más sencilla, vamos a decir, densidad, yo ya sé que es una masa sobre un volumen. Ahora, yo puedo definir una masa con unidades de, ya puedo definirlo como con unidades de peso. Yo ya sé que la masa por la gravedad va a ser una unidad de peso, pero un volumen por gravedad, porque si está multiplicando por gravedad aquí, el volumen también se ve afectado por la fuerza gravitatoria. Entonces, volumen por gravedad va a ser empuje. Entonces, yo puedo decir que la densidad es igual a la masa dividido el empuje. Es lo mismo que decir por el volumen, ¿sí? Entonces, es una forma de ejemplificar porque a veces decimos densidad es igual a masa sobre volumen o densidad es igual a masa sobre empuje. De aquí surge esto, ¿verdad? Se eliminó el término y decimos que velocidad, volumen por gravedad va a ser el empuje. Entonces, aquí ya puedo definir directamente, eso es mi fórmula de densidad. Puede ser masa sobre volumen o masa sobre empuje, es lo mismo. Dice, esto es recapitulando el término de libra, porque a veces también se da en términos de libras, ¿verdad? No precisamente de kilogramos, ¿verdad? El término de 1 kilogramo es 2.20 libras, ¿verdad? Para que tengamos claro esto. Ahora ejemplifiquemos cómo vamos a calcular la densidad. Entonces tenemos el primer ejemplo. Densidad de una sustancia a partir de su masa y volumen. Vean, aquí que me está diciendo, a partir de su masa y volumen. Aquí me está dando las partes para formular una densidad. Dice, calcular la densidad del oro, ¿verdad? Sabiendo que 50 gramos de esta sustancia, o sea, los 50 gramos de oro, ocupan 2.59 mililitros. Vean, aquí me está diciendo cuántos gramos tengo en 50 gramos, ocupan un espacio de 2.59 mililitros. Entonces, de volumen, dice aquí, ¿verdad? Porque si dice mililitros, serían, ¿qué? Volumen, ¿verdad? Volumen en base a litros, ¿verdad? Entonces vengo yo y hago mi fórmula, que es densidad masa dividido volumen. ¿Ya tengo unidades de masa? Sí, que son 50 gramos. ¿Tengo unidades de volumen? Sí. Aquí están dos, yo creo que aquí se fue mal. Si no estoy mal, el 19.33 es el resultado. 50 dividido 2.59, ahí está. Sí. División acá, obvienlo, por favor. Es 50 gramos por dividido 2.59 de volumen que ya teníamos. Entonces, el resultante de este va a ser 19.33 gramos por mililitro, ¿verdad? Segundo, dice, segundo problema, cálculo de masa de un líquido. ¿Será que yo puedo calcular masa o volumen teniendo una densidad? Claro, claro, porque la densidad yo sé que es una masa sobre un volumen. Entonces, si yo ya tengo definidas ciertas densidades de algunos cuerpos, puedo con esa densidad que ya tengo establecida, calcular qué masa tiene ese cuerpo o qué volumen. Entonces dice, cálculo de la masa de un líquido contenido en un volumen dado. Dice, la densidad del etanol. Aquí ya se está definiendo cuál es la densidad de este gas.
de este líquido, perdón, que es etanol. Es 0.798 gramos por mililitro. Quiere decir que esa es la densidad. En cada mililitro hay 0.798 gramos. Dice, calcular la masa de 17.4 mililitros de líquido. ¿Qué me están dando acá? Me están dando volumen. ¿Y qué es lo que queremos saber? ¿Cuál es la masa de etanol que ocupa en este espacio? ¿Para qué me va a servir esto? Por ejemplo, yo tengo un vaso y quiero saber cuánto es la cantidad de algún fluido que le puedo ingresar al vaso. Sencillo. Si yo ya sé cuál es la densidad del fluido que voy a ingresar y ya conozco el volumen o el espacio que va a ocupar que yo quiero llenarlo, puedo decir, bueno, hasta cierta cantidad de masa de líquido puedo ingresar. Para eso nos puede servir. Entonces dice, que lo único que hicimos acá, si se dan cuenta, se despejó la fórmula. Dice, densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, ¿cómo saco masa? Ah, bueno, simplemente el volumen que estaba dividiendo pasa a multiplicar. Y decimos que masa es igual a la densidad del fluido por el volumen de este. ¿Tengo densidad? La tengo. ¿Tengo el volumen que quiero averiguar? Lo tengo, 17.4. Entonces vengo yo y multiplico 0.798 gramos por mililitro por 17.4 mililitros. Obviamente, como estoy haciendo una multiplicación y aquí el mililitro está dividiendo y aquí está multiplicando, ¿qué pasa? Se eliminan y mi resultado queda ¿en qué? En gramos. Simplemente vengo yo y digo 0.798 por 17.4 me va a dar 13.9 ¿qué? Gramos. 13.9 gramos de masa. Eso es lo que puede ingresar en un contenedor de etanol con este volumen, 17.4. 13.9 gramos de etanol, teniendo nosotros un recipiente de esto. Entonces nos puede servir para forrar, por ejemplo, algún bote o cualquier cosa, ¿verdad? Sabiendo nosotros su densidad. 3. Cálculo del volumen de una solución, dice. La densidad de un alcohol es 0.8 gramos por centímetro cúbico. Se dan cuenta, la densidad de alcohol es menor que la del agua. Dice, calcular el volumen de 1.600 gramos de alcohol. Aquí me están pidiendo cuál volumen tiene en 1.600 gramos de alcohol. Entonces, si son 1.600 gramos, ¿qué es? Masa. Entonces, ahora simplemente me lo están pidiendo al revés. Vean, sí, alguien me puso para hacer exacto cierto dato. En este caso, pues, no se está pidiendo que pongamos todos los decimales. Generalmente en hidráulica se usan 2, 3, ¿verdad? Pero si ustedes piden, le pueden poner 4 o 5, ¿verdad? La regla me dice que puedo poner 2 o 3 decimales, ¿verdad? Entonces, dice, cálculo del volumen de una solución. Entonces tenemos acá el alcohol, ¿verdad? Y tenemos 1.600 gramos de alcohol, ¿verdad? Que eso es masa. Volumen es igual a masa dividido, ¿qué ahora? Densidad. Simplemente cambió de lado, si se dan cuenta, ¿verdad? Porque dijimos que densidad es igual masa sobre volumen. Entonces, volumen estaba dividiendo. Pasó a este lado a multiplicar. Entonces, estaba multiplicando la densidad. Simplemente es un despeje. Y la densidad ahora pasa a dividir. Entonces, volumen va a ser igual a la masa de un objeto dividido su densidad. Si yo ya sé cuál es la masa, que son 1.600 gramos, y sé cuál es su densidad, es 0.8 gramos por centímetro cúbico, vengo yo y hago la división. Esta división me va a dar 2.000 centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque gramos se va con gramos en este caso, ¿verdad? Y mi resultante es centímetros cúbicos. Y como ya tenemos definido que un centímetro cúbico es equivalente a 1 mililitro, podemos decir
que son 2000 mililitros de esta solución de alcohol, o su equivalente a 2 litros. 2 litros de alcohol. Siguiente, cálculo de la densidad para sólidos. Dice, un bloque de hierro tiene 5 centímetros de largo, 3 centímetros de alto y 4 centímetros de ancho. ¿Qué es lo que me están diciendo acá? Aquí no me están dando el volumen como tal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Definirlo. 5 por 3 por 4, ¿verdad? Y pesa, aquí está mal, su masa es 474 gramos. Esto corrígeme, es masa. 474 gramos. Dice, ¿cuál es la densidad del hierro? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Primero se calcula el volumen del bloque, obviamente porque no está definido. Entonces, yo sé que tengo 5 de largo por 5 de alto, por 3 de alto, por 4 de ancho. Entonces, 5 por 4 por 3. Son 60 centímetros cúbicos. Aquí le falta el símbolo cúbico, pero aquí está. Y después despejamos la ecuación. Dice, densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, podemos decir ¿qué masa es la que tenemos? 474 gramos, masa, dividido 60 centímetros cúbicos. Entonces ya tenemos definidos centímetros cúbicos, gramos por centímetro cúbico, está bien la medida, entonces sí, lo hacemos directo y dividimos este dentro de este y me da 7.9 gramos por centímetro cúbico. Ahora definamos peso específico. Peso específico es la relación existente entre el peso y el volumen que ocupa una sustancia en el espacio. Es el peso de cierta cantidad de sustancia dividido el volumen que ocupa. Ahora, en el sistema internacional se expresa en unidades de ¿qué? De newtons. Vean, aquí dice newtons sobre metro cúbico. El cálculo del peso específico requiere de otras propiedades de sustancia como densidad y masa. Matemáticamente, el peso específico se representa por el símbolo gamma. Aquí tenemos el símbolo. ¿Sí? Cuando veamos este símbolo, pues nos está hablando sobre peso específico. O en otra literatura, aquí se los puse yo también, se utiliza el término PE. Es lo mismo. O puede tener el símbolo de la letra griega, gamma, o puede decir PE, que es lo mismo. Es peso específico. No quiere decir que es un peso específico diferente. No. Simplemente la terminología que utilizan en diferentes literatura. Y se expresa como gamma, peso específico, o P, es igual a W, que es el peso ordinario, ¿verdad? Recordando, peso es masa por gravedad dividido el volumen de la sustancia. Entonces, ustedes dirán, ¿por qué dijimos Newton? Porque ahí sí es Newton, es masa por gravedad. El peso específico sí está representado. En este caso, sí está representado por el peso correcto. Hoy sí no es masa. Es peso dividido volumen. Entonces podemos decir que y se determina masa por gravedad con la letra W. ¿Por qué W? Porque significa weight, que es peso en inglés, y así lo vemos en la literatura. Entonces cuando ustedes vean la letra W se refiere a peso, ¿verdad? Weight. ¿Y cómo se denota? Masa por gravedad, que es igual a newtons, ¿verdad? Por supuesto, tomando en cuenta que el newton va a ser kilogramos por metros por segundo al cuadrado, ¿verdad? Dividido su volumen, en donde masa es la masa de sustancia y gravedad es la aceleración de la gravedad, comúnmente considerada como 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué coloco comúnmente? Porque según la altura puede variar. Hay veces que la gravedad puede estar hasta 10 metros por centímetro al cuadrado. De hecho, en algunas literaturas la ponen directamente como 10. Nosotros estamos muy adecuados al promedio general de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Como la densidad de una sustancia se define como masa sobre volumen, se puede escribir el peso específico como densidad por gravedad. O sea, pueden colocar masa por gravedad dividido volumen es igual al peso específico, o si sabemos su densidad, simplemente la multiplicamos por la gravedad
y tenemos peso específico. De las dos maneras, ustedes tienen el peso específico de una sustancia. Entonces, aquí tengo yo algunos ejemplos de pesos específicos. Vamos a ver qué hora es para que no me entiendan. Ah, bien, todavía tenemos. Aquí tengo algunos pesos específicos ya establecidos, ¿verdad? No es que ustedes los tengan que denotar, solo pues, los pueden buscar en alguna literatura y están ahí. Y aquí se los estoy también yo reflejando. Según el material, con estos